Doncs ara pel grup parlamentari de Junts pel Sí té la paraula el diputat Roger Torrent. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Bayo, y como hemos hecho con su compañera Patricia López, darle las gracias por su testimonio, por su valentía, por todo lo que ha dicho. Nos ha dibujado usted un panorama que si no fuera porque es muy grave, porque es muy bestia, si me permite, parecería una operación de la tía de Ibáñez. Pero no lo es, lamentablemente no lo es. Y usted ha destacado, y esto nos parece especialmente relevante, que esta no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión ad hoc para afrontar un problema, sino que es una situación, un sistema estructural. Y nos ha venido a plantear un panorama de un régimen que actúa de una determinada manera. Porque lo ha dicho, han pasado unos cuantos ministros del Interior y estas cloacas del Estado han seguido funcionando, incluso cambiando de partido político en el gobierno. Y en esa línea, en la línea del planteamiento estructural, quería hacerle algunas preguntas. La primera, habla usted, y también lo ha hecho su compañera, de la complicidad, o como mínimo de la permisividad de Moncloa. Complicidad o como mínimo permisividad de Moncloa. Pero yo le pregunto, ¿hay un plan predeterminado? Es decir, ¿hay una voluntad de construir esta policía, usted no quiere o no le gusta que se llame patriótica, en todo caso esta policía política desde la sede del Gobierno del Estado? Es decir, desde Moncloa se urde un plan para construir esta estructura paralela de la policía. Y segunda pregunta implícita, y luego, si acaso, me responda y seguiré. Si esto es cierto, nosotros nos parece que sí, pero si esto es cierto, ¿tiene, por tanto, esta operación una fecha de inicio concreta? ¿Podemos hablar de que cuando empieza el proceso político en Cataluña, el proceso político institucional, podríamos decirlo así, con las elecciones de 2012, coincide con ese inicio de la Operación Cataluña? Ustedes han hablado del 2010 y la Camarga, pero también han dicho esas grabaciones se quedaron en un cajón y luego se rescataron en 2012. Por tanto, ¿empieza la Operación Cataluña dirigida a líderes políticos independentistas en 2012? Se podría decir así, claro. Ha sido la propia Alicia Sánchez Camacho la que dijo que todo esto comenzó, ella dijo, el caso Pujol comenzó en la Camarga, refiriéndose a las revelaciones, si es que son todas exactas, de Vicky Álvarez. No, el plan premeditado para hacer César V, todo este material, evidentemente es de 2012, pues que hasta diciembre de 2011 no hay un gobierno en marcha. La voluntad de poner en marcha esto probablemente procede de la última reunión en Moncloa eran 21 condiciones que ponía Artur Mas frente al Ejecutivo Central. Quizá ahí se da el pistoletazo de salida, pero que se había ido acumulando información anterior no solo sobre la familia Pujol, sino sobre muchas otras autoridades o partidos catalanes. Yo creo que está claro que sí, que se había ido haciendo. De hecho, cuando se monta toda la operación de grabación de la Camarga, ¿por qué se hace? Por cierto, no contesté bastante bien a lo de Jorge Moragas. Jorge Moragas, que por cierto también dijo que iba a tomar las acciones oportunas contra mí personalmente, judiciales, que todavía no lo ha hecho tampoco. Evidentemente, cuando Jorge Moragas presenta a Vicky Álvarez, a Alicia Sánchez Camacho, cuando después de tener un primer encuentro en la sede del Partido Popular, cuando después se organiza un encuentro en el restaurante La Camarga y se organiza una grabación, todo eso se hace con la intención de utilizar eso.
no se hace porque a mí me gusta grabar las comidas en las que participo, en las que me van a pedir trabajo, según decía Sánchez Camacho. Por cierto, es otra de las personas a la que hemos directamente acusado de mentir en sede judicial, de engañar en sede parlamentaria, y tampoco ha querido aquello de que nosotros no presentamos denuncias, pero tampoco ellos o ellas. El caso es que la fecha de inicio de lo que se puede denominar Operación Cataluña, de las operaciones contra partidos o políticos catalanes desde la brigada esta formada muchísimo antes en Interior, pues yo creo que sí, que parte de la primavera de 2012, que es cuando también se ponen en marcha todos los mecanismos de filtración de dosieres, etcétera. Y luego, pues bueno, realmente queda bastante claro en la hemeroteca lo que se va haciendo. Pero que había empezado en 2010, naturalmente, no se organiza toda una grabación en un restaurante y luego se niega y luego se monta la destrucción de Método 3, que no voy yo ahora a defender a la agencia de detectives Método 3, pero evidentemente es desproporcionado el asalto a Método 3 con 2 fiscales y 41 policías, como si estuviéramos ante la sede del Daesh o del Estado Islámico, si no se quiere ocultar algo muy grave. Y luego, además, a Francisco Marco, el dueño y director de Método 3, ninguno de los cargos que eran tan graves ha prosperado. Entonces, evidentemente, esa operación de desmontar Método 3 es muy sospechosa, y entonces también se hacía con la intención de tapar otras cosas. Siguiendo en esa línea de conjunción entre intereses políticos de Moncloa, digámoslo así, y esta policía paralela, ¿usted intuye qué papel juega el Consejo Nacional de Seguridad en todo esto? Puesto que es quien dibuja la Estrategia Nacional de Seguridad y, en concreto, ahora se ha referido, y me gustaría que profundizara aquí, ¿qué papel juega Moragas, que recordemos no solo es el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, sino que también es el secretario de este Consejo de Seguridad Nacional? ¿Qué papel juega en esa conexión entre, insisto, intereses partidistas políticos y esta policía paralela? Y en todo caso, ¿es el señor Moragas la rótula que hace confluir todos los intereses, o hay alguien más? Aparte, evidentemente, del ministro del Interior, del señor Jorge Fernández Díaz. Bueno, evidentemente le podemos llamar rótula o le podemos llamar de otra manera, pero que a Jorge Moragas es a quien le llega la información de que Vicky Álvarez tiene determinadas cosas que contar contra la familia Pujol, que él hace las gestiones para encarrilar eso, que él también participa en la puesta en marcha de investigaciones sobre la posibilidad de que no solamente la familia Pujol, sino otros políticos catalanes tengan cuentas por lo menos fiscalmente ilegales en Andorra, que podrían proceder de comisiones, etcétera, y que participa en todo ello. Nosotros lo hemos publicado, lo hemos intentado sostener con testimonios, con todo tipo de documentación y pruebas periodísticas, por supuesto, pero yo creo que está bastante claro que él lo que es digamos, la biela de conexión entre los políticos del Partido Popular en Cataluña y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y, naturalmente, Mariano Rajoy es el que despacha directamente con el ministro del Interior, que es el que pone en marcha esas operaciones. Y que yo creo que realmente cuando
el señor Jorge Fernández Díaz, al principio de la segunda reunión, que es importante decir eso, le dice a Daniel de Alfonso, el presidente lo sabe, y lo dice sin venir a cuento, porque se lo dice de motu propio, al principio de esa segunda reunión. La justificación que pone el ministro Fernández Díaz es que eso lo hace para ganarse la confianza del interlocutor, que es mentira, que lo que dice, como ya no puede negar que lo ha dicho, que es mentira, pero que él lo dice para engañando a Daniel de Alfonso para ganarse su confianza. No olvidemos que es al principio de la segunda conversación, que durante toda la primera conversación el señor Daniel de Alfonso ha llegado a decir cosas como que yo soy un policía más de tu ejército nacional, estoy a tus órdenes, soy lo que tú digas. No necesitaba ganarse la confianza de nadie. La confianza no es que tuviera que ganarse la confianza del interlocutor. El interlocutor se estaba poniendo de rodillas a sus pies diciendo, por favor, dame la orden que la cumplo. Entonces, es evidente que cuando él le dice de motu propio, en la segunda reunión y 14 días más tarde, el presidente lo sabe, es que le está dejando saber que él ya ha informado al presidente que, por cierto, sí que ha reconocido que se refería al señor don Mariano Rajoy Brey. Eso lo ha hecho en sede parlamentaria, en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que la conversación que tuvieron, la primera en la que estaban hablando de todas esas investigaciones prospectivas, de todas esas filtraciones a periódicos amigos, etcétera, que se le había hecho llegar toda esa información al presidente. Por lo tanto, es lógico que Jorge Moragas, como jefe de gabinete de la presidencia del Gobierno, estuviera, pues vamos, siendo un poco el coordinador de unas acciones y otras. Hemos hablado de, el presidente lo sabe, el ministro del Interior, es obvio, también lo sabe, también participa, pero ustedes han hablado que toda esta trama no podría darse si no fuera con la complicidad de la Fiscalía, como mínimo de algunos fiscales. Y en este sentido yo le quiero preguntar, ¿cuál es el papel del ministro del Interior catalá, es decir, del actual ministro del Interior, de Justicia actual y el pasado, el señor Gallardón, en toda esta operativa, en toda esta operación? Porque la cabeza jerárquica de la Fiscalía son los ministros de Justicia. Y hemos hablado y hemos focalizado en Interior, hemos focalizado en Moncloa, pero no hemos hablado de los ministros de Justicia. ¿Qué papel juegan los ministros en toda esta trama? A ver, yo creo que en una trama así es imprescindible tener para organizar todas estas acciones sin que finalmente haya, digamos, investigaciones judiciales que las paralicen. Hay que tener ciertas complicidades en el aparato judicial. Lo más fácil y lo más sencillo, sin ninguna duda, para el Ejecutivo es controlar a la Fiscalía, porque es un cuerpo jerárquico en el que el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo y este fiscal general del Estado, a continuación, nombra a cada uno de los jefes de sala, de los fiscales jefes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los indicios acumulados son suficientes como para que sea indefendible decir que no han, por lo menos, intervenido en las acciones de la Fiscalía, puesto que por cierto, ministro de Justicia en esta legislatura, pero también en la anterior, es uno de los pocos ministros que continúa de un mandato a otro, que era ya ministro de Justicia antes, toma una serie de decisiones después de la segunda legislatura, que son, por ejemplo, cambiar a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en la que todo nos indica que Consuelo Madrigal no quería que fuera Manuel Moix el fiscal anticorrupción, sobre todo porque se había distinguido
por haber sido absolutamente laxo en la persecución de la corrupción y específicamente del PP, porque se había distinguido en hacer una serie de actuaciones muy cercanas a los que ahora están siendo imputados en graves causas de corrupción. Entonces, del Partido Popular específicamente. Pero es que antes han dimitido otros fiscales generales del Estado sometidos a duras presiones del Gobierno. Entonces, que el ministro de Justicia llegue y diga simplemente es mentira, yo no he ejercido ninguna presión, cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario, pues hemos de creerlo face value, como se dice esto, por la cara, vamos, porque lo dice él, pero ya está. Yo creo que las evidencias acumuladas son suficientes como para que tuviera que dar explicaciones mucho mayores que decir es absolutamente independiente y yo no tengo nada que ver con nada, que es a lo que se limitan. Sí, no sé si me queda mucho tiempo, pero en cualquier caso... Mig minut. Sí, bueno, pues voy muy rápido. En cualquier caso, una última pregunta y para acabar, para finalizar, un relato, le hago una hipótesis y luego usted me dice si voy bien encaminado o no. La pregunta, y volviendo a la policía, ¿queda alguno de estos comisarios, de estos funcionarios por condecorar o están todos condecorados? Y si es así, ¿quién decide las condecoraciones? Precisamente lo comentaba antes, las condecoraciones se deciden directamente del Ejecutivo sin dar explicaciones ni motivos para ello. Una de las cosas que yo, por ejemplo, he dicho en TV3 esta mañana es que el señor Villarejo pide 10 años de excedencia, está 10 años en excedencia, acumula una fortuna de 25 millones de euros en esos 10 años de excedencia, montando empresas que son totalmente incompatibles con un cargo de policía, de inspector, que era en aquel momento, pero está en excedencia. Y cuando regresa 10 años después, sin tener méritos, sin tener absolutamente ninguna de las digamos, atribuciones o cualificaciones por las que fuera ascendido a comisario, es ascendido a comisario por orden directa de un ministro del Interior. Y el tribunal que lo asciende tiene que hacerlo porque el ministro del Interior le da esa orden. Los ministros del Interior tienen realmente mucho poder sobre eso sin que lo justifiquen. La Audiencia Nacional ahora, debido a diversas denuncias de comisarios que con muchos más méritos no habían sido condecorados, como el señor Maruenda, por ejemplo. El señor Maruenda hizo muchos méritos para convertirse en comisario honorífico. Eso ha dolido en la policía, en el cuerpo de la Policía Nacional, cómo ha dolido a todos los inspectores que trabajaron, que se arriesgaron y que hicieron muchísimas cosas. ¿Y quién lo condecora? El mismo que en la grabación dice, de él ni hablo porque es íntimo. Es que es absolutamente injustificable. Cuando antes me preguntaban quién puede ser el que haya filtrado estas grabaciones, pues todos los inspectores que no fueron ascendidos. Eso me suscita una pregunta que no es para usted, sino que retórica. Hay quien habla de incontrolados, hay quien habla de un grupo que escapa del control jerárquico de la policía y que actúa por su cuenta. Luego, ¿cómo se explica que el Ejecutivo condecore a estos incontrolados? Pero insisto, esta es una pregunta retórica. Acabo con el relato que quería plantearle. No hace mucho leímos una entrevista a un ex agente del CNI, célebre, que decía que desde mediados de los 90 se sabía, la inteligencia del Estado sabía que los Pujol tenían dinero en Andorra y que en cambio guardaron el dossier, guardaron la información en un cajón y no la utilizaron ni con gobiernos del PSOE ni con gobiernos del PP hasta 2014. Esto, de alguna manera, avanza una flagrante prevaricación, porque si se sabía, ¿por qué no se actuó? Y en cualquier caso, lo que me preocupa y lo que me interesa más, esto dibuja una hipótesis de trabajo que nosotros creemos que es muy plausible.
Es decir, mientras Pujol no fue ningún peligro para el status quo, no representó ninguna amenaza para el régimen, incluso al contrario, esto no salió a la luz, esto no se utilizó. En cambio, cuando el expresidente Pujol declara abiertamente su independentismo, esto sale a la luz. Luego, la hipótesis de trabajo es, verdaderamente, esta es una policía política que actúa para criminalizar una determinada línea de pensamiento, una determinada línea política, y en este caso al expresidente Pujol, pensando que cortando la cabeza a un movimiento se diluirá tal movimiento hasta hacerlo asumible o incluso hasta eliminarlo. Insisto, esto no es evidentemente una pregunta, es una hipótesis de trabajo. Yo le pediría si le parece que vamos bien encaminados en este planteamiento. Gracias. A ver, yo veo que eso no solamente es plausible, sino que ha sido confirmado por muy diversas fuentes. Es decir, que el propio comisario Villarejo advirtió a la familia Pujol a través de Josep Pujol Ferrusola de que el padre dejaba de avalar el soberanismo y el independentismo o destruirían a la familia. Eso todo indica que ciertamente se hizo en el despacho del abogado Javier Iglesias, que ha defendido a muchísimos del Partido Popular y a muchísimos corruptos entre ellos, pero que en estos momentos es el abogado también de los Cierco. Con lo cual, solamente hay que seguir la pista del abogado Javier Iglesias y le encontraremos exactamente el común denominador de todas estas operaciones. Sí, igual que no se habían emprendido acciones ningunas contra Pablo Iglesias o Monedero o Errejón o ninguno de los de Podemos, hasta que de repente, por sorpresa, se convierte en una fuerza política que amenaza el statu quo. Entonces se empiezan a elaborar informes y dosieres absolutamente ficticios y falsos como el PISA.